enfrentamos con situaciones que tal vez en un momento determinado no lo estamos esperando. Hay algo muy importante que la Biblia nos muestra y la Biblia nos enseña, que está en la palabra de Dios. Y cuando yo digo la llave a lo sobrenatural o la llave a lo milagroso, vivimos en una época en realidad donde Dios requiere de la iglesia algo sobrenatural. La gente, los niños que se pueden sentar por favor, la gente, o sea, el pueblo, la misma iglesia, tanto la gente de la iglesia como aquellos que no son cristianos, si hay algo que los motiva, si hay algo que explota, si hay algo que rompe esquema, es cuando una iglesia entra en lo que es lo sobrenatural, en lo que es lo milagroso. Generalmente cuando las personas van a una congregación, van a una iglesia, dicen yo quiero salir con algo diferente, quiero salir con, no sé si entré cojeando, yo quiero ir parado, si entré con algo, pero hay algo en mi vida que yo quiero que cambie. La llave a lo milagroso, ¿cuál es la llave a lo milagroso? ¿O qué es la llave a lo milagroso? La llave a lo milagroso es la comunión con el Espíritu Santo. Esta es una llave para abrir todo lo milagroso que hay en nuestra vida o que Dios tiene para nosotros en el mundo espiritual. La comunión es la conexión más directa que alguien puede tener con el Señor. He visto niños llenos de comunión con el Espíritu de Dios. Una vez estaba leyendo el libro y estaba viendo los grandes avivamientos. Y mientras yo estaba viendo los grandes avivamientos, una vez
das cuenta si la meta te va a caer bien o te va a caer mal, porque tú tienes una conexión. Cuando tú tienes comunión con Dios, nadie te tiene que decir cómo vestir, porque hay algo en ti, el Espíritu Santo es quien te corrige. Generalmente, usted se puede dar cuenta que cuando a alguien se le pone una disciplina es porque algo se quebró en la familia.
por qué la mayoría de las personas no le dan el gran valor a la comunión? ¿Sabe por qué la gente rompe la comunión tan fácilmente? La gente a veces nos paramos frente a la computadora y entramos a páginas donde no debemos y quebramos nuestra comunión. ¿Sabes por qué cogemos en la televisión y ponemos canales donde no nos dan comunión? ¿Por qué es tan fácil romper la comunión con el Espíritu Santo? Porque la mayoría de las personas piensan que la comunión con el Espíritu Santo es un regalo. La comunión con el Espíritu Santo no es un regalo. La comunión con el Espíritu Santo es una oportunidad. Escucha, una oportunidad. 2, 3 cuando mucho. Déjame decirte algo. Cuando alguien pierde la comunión con el Espíritu Santo, la quiebra, no creas que la vas a tener al otro día fácil. La comunión con el Espíritu Santo no se pierde en un día, es un proceso. La gente va pecando, y llega un tiempo que entra a lo que se llama la inconsciencia espiritual. Lo que pasó con Sansón un día falla y falla. Llega un momento, gloria a Dios. Aleluya. Sansón peca y peca. Llega un momento que Sansón entra a una inconsciencia espiritual. Cuando la gente entra a la inconsciencia espiritual, ya no entiende cuando Dios está o Dios no está, porque tú eres inconsciente. Los otros días había una joven que iba chateando con un celular, y cuando ella iba chateando en el celular, caminando en la calle y el carrito iba, de pronto ella, caminando normalmente, entra a la vía. Cuando ella entra a la vía y va caminando normal, y el carro se paró, y cuando ella choca con el carro, ella se da cuenta que está en medio de la vía, y ella se asusta y comienza a llorar. O sea, ella estaba caminando, pero estaba inconsciente de que estaba caminando porque estaba en el chat. Sansón fue un inconsciente espiritual. La Biblia dice que Sansón no sabía que Dios lo había dejado. O sea, él estaba inconsciente de que Dios lo había dejado. Cuando alguien ignora lo que es la comunión con el Espíritu Santo, nunca podrás caminar en lo milagroso de Dios. ¿Qué es comunión? Comunión es cuando el Espíritu Santo se hace algo especial para ti. Harías todo lo posible para no hacerlo sufrir, para no contristarlo. Yo veo historias donde hubo personas que prefirieron ser enganchadas en una cruz para no contristar al Espíritu de Dios. Muchas veces hay tantas tonterías en nuestras vidas por las cuales contristamos al Espíritu Santo. Muchas veces fallamos. A veces cuando cometemos errores, gloria a Dios. Levanta tus manos y adora. Gloria a Dios. Siento mucho poder de Dios aquí, hermano. Está bien. Levanta tus manos y adora. Gracias. Fuerte, hermano. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. La comunión con el Espíritu Santo. Ningún ministerio crece sin comunión. Es la comunión que hace la diferencia. Cuando alguien pierde la comunión, todo se derrumba, todo se quiebra y nada funciona. Y esto yo quiero que tú entiendas y recuerdes. No
Dios me comenzó a mostrar tantas cosas y tantas experiencias y tantas cosas tan lindas que me di cuenta que el Evangelio no es un simple Evangelio. ¿Qué es comunión con Dios? Hay momentos que he tenido que ir a predicar a lugares donde Dios ha venido y me ha hablado y me dice: tenemos que llorar por esta iglesia. Y de pronto a veces comienzo y lloro